La siguiente presentación es de la doctora Fanny Elizabeth Rodríguez Elías con la ponencia de El paciente difícil. La doctora Fanny Elizabeth Rodríguez Elías es médica graduada de la Universidad de El Salvador, hizo residencia en psiquiatría en el Hospital Policlínico Arce del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es secretaria de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría actualmente, es psiquiatra del Hospital de Oncología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tiene diplomado en hipnosis clínica en Bayamón, Puerto Rico, y es conferencista y colaboradora del Congreso Nacional de México de Psico-Oncología y Psicotraumatología. Con usted, la doctora Fanny Rodríguez. Para adelantar y eso solo apunte. Tengan todos muy buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a dar esta conferencia, la cual realmente que creo que todos en nuestra práctica clínica tenemos a veces un paciente como este, ¿verdad? Un paciente difícil. Y escogimos hablar de este tema porque a veces no hayamos qué hacer con estos pacientes. Y ya vamos a ver por qué y cómo es. Vamos a hablar no solo desde la patología psiquiátrica, sino de... Escuchan. Sí, yo me oigo con eco. Sino todos los mecanismos intrapsíquicos que al paciente y a nosotros nos pasan cuando estamos con un paciente como este. Vamos a hablar sobre los aspectos generales de la relación, de lo que es la relación médico-paciente. Desde que estamos en contacto con una persona, empezamos una relación, ¿verdad? En nuestro caso, una relación médico-paciente. La relación entre el profesional y sus pacientes es algo más que una simple relación técnica, ¿sí? A veces de entrada vemos a alguien que no nos agrada mucho, ¿verdad? Son realmente verdaderas interacciones humanas con el contenido emocional que ellas conllevan, ¿verdad? Si vemos a alguien que entra sufriendo, la mayoría de nosotros nos ponemos en sintonía con el sufrimiento de esta persona. Lleva implícito la relación que nosotros tenemos con los pacientes un reparto de roles y no podemos evitar que el componente subjetivo aflore. ¿Por qué? Porque cuando llegamos como médico-paciente tenemos un rol, el rol de médico. No es lo mismo que hablemos con la amiga, con la vecina, con el compañero de vida, con los hijos, a que estemos ante una situación de un médico-paciente. El rol es diferente, ¿verdad? Este componente subjetivo del que forman parte nuestras emociones y sentimientos es lo que hace que unos pacientes nos caigan bien y otros nos despierten sensaciones negativas, contrarias a toda la objetividad científica que deberíamos de mantener, porque en teoría nosotros deberíamos de mantenernos ecuánimes, ¿verdad? O sea, es un paciente, mi meta es ayudarle, ¿verdad? Pero de repente es, ahí viene don fulanito, ahí viene la señora aquella, alguien más puede verla. O sea, de repente entramos en otro tipo de relación con los pacientes y nos desviamos de la verdadera objetividad que deberíamos de tener. Ya vamos a ver por qué. Pero, ¿quiénes son los pacientes difíciles? Yo creo que cuando vieron este tema y les pregunté, se les vinieron un montón de personas a la cabeza y cada uno con diferentes causas. Por ejemplo, el que frecuenta mucho el consultorio, la unidad de salud, el que llega todos los días, el paciente psiquiátrico, porque donde trabajemos siempre hay uno que tiene la fama de, es que él es paciente psiquiátrico. ¿Cuántos dicen eso cuando lo ven llegar? Varios, ¿verdad? Es que él debe ser psiquiátrico, de seguro. Y desde ahí nosotros ya empezamos a estigmatizar al paciente. El que pregunta mucho, el que le estamos explicando y nos pregunta mucho. A mí me pasó una vez alguien que le estaba explicando sobre el mecanismo de la serotonina en el cerebro, por qué la depresión da, por qué en qué actúan los antidepresivos, cómo son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina.
hablé como media hora explicándole cómo iba a funcionar en su cerebro. Y al final me dice, ¿hay algo en lo que más pueda yo explicarle? Sí. ¿En qué le puedo ayudar más? Y algo para los nervios no me va a dar, me dijo. Yo me quedé. Y entonces, ¿qué dije, verdad? Pueden traer en este tipo de pacientes, preguntan mucho, usted les explica, pero le vuelven a preguntar lo mismo y lo mismo de una y otra forma. El que no cumple el tratamiento, ¿les ha pasado? Ustedes les dicen y lo que hacen es no hacer caso. El que somatiza, estaba oyendo en la charla anterior, hablaron mucho de paciente somatizador también. El paciente terminal, el que nos enfrenta a nuestra propia muerte y no lo queremos ver. El agresivo, el que sabemos que el que llega de entrada va a llegar hostil, exigiendo, pidiendo, solicitando, demandante. El que se alarga mucho en las explicaciones. Usted le pregunta, ¿qué le duele? ¿En qué le puedo ayudar? Y le dice, es que yo andaba vestido de color amarillo como a las 4 de la tarde, el día tal, la semana tal, y usted solo quiere saber dónde le duele, pero ese es el que se alarga en las explicaciones. O el que acude fuera de hora. Usted ya está listo para irse y justo pasó todo el día con el dolor, pero llega a las 2:50 de la tarde y su salida es a las 3, ¿verdad? A veces eso es lo que quisiéramos hacer. Sí, ¿verdad? Que le pongan una orden de restricción porque de verdad ya no sabemos qué hacer con el paciente. Pero si nosotros reflexionamos más sobre la pregunta ¿quién es el paciente difícil o qué es? Nos ponemos a pensar entonces que no es el paciente, sino que, por ejemplo, ¿qué nos sucede a nosotros cuando nos encontramos con un paciente? El que me pone nervioso porque no sé con qué va a venir hoy y tal vez no puedo responderle. Con el que no consigo conectar. ¿No les ha pasado que hay pacientes que por demás que ustedes intenten, no logran y usted le pregunta algo y le dice, no, es que no me está entendiendo, doctor, no me entiende? El que me incomoda por lo que sea, porque no se baña, porque lo siento seductor conmigo, porque de alguna u otra manera me hace sentir incómoda su presencia. O al que no sé cómo tratarlo, ¿verdad? Llega el paciente esquizofrénico a la unidad de salud o al centro y yo no sé cómo tratar un esquizofrénico y si tengo miedo de que me golpee y si empieza a golpear a la gente, ¿qué voy a hacer? El que no sé cómo tratarlo, o el que le duele aquí, le duele la cabeza, le duele el estómago, ya le di un montón de cosas y siempre llega con algo diferente, o sea, no sé cómo tratarlo. De repente no es el paciente el que es el difícil, sino que somos nosotros los que a veces no sabemos qué hacer y nos ponen esta cantidad de situaciones que a veces no somos conscientes de qué es lo que nos está pasando a nosotros con el paciente. Hay dos factores que influyen al catalogar al paciente como difícil, ¿verdad? Uno es los derivados propios de las características del paciente y la otra es los derivados de los sentimientos o emociones que estos pacientes nos generan a nosotros como profesionales de salud. Es una relación, ¿se acuerdan que les dije que al principio es una relación? O sea, somos dos, el paciente y nosotros como médicos. Ahora bien, ¿pero qué es un paciente difícil? Ya vimos que cuando se nos viene a la cabeza de qué es un paciente difícil, se nos vino el agresivo, el que pregunta, el que llega a cada rato. Pero en sí, ¿qué es el paciente difícil? Miren, existen varias definiciones de lo que es un paciente difícil, pero en resumen, todas describen la capacidad de dichos pacientes para causar sensaciones displacenteras en los profesionales de salud. O sea, son los que nos generan a nosotros una incomodidad, tales como que perdemos el control, perdemos la autoridad sobre ellos, nos afecta nuestra autoestima, porque el paciente a veces llega de agresivo, mire, es que todo lo que usted me dio no sirve. ¿Qué interpretamos nosotros? Que nosotros no servimos, ¿verdad? Y eso menoscaba nuestra autoestima. Los que nos generan aversión, o sea, hay pacientes, ese paciente me cae mal. A muchos, hay pacientes que de alguna u otra forma, este señor es por demás, o esta señora. Los que nos dan miedo, hay gente que nos da miedo. Los que nos generan resentimiento, desesperación,
los que nos enojan o nos frustran porque no podemos ayudarles, los que nos aburren o los que de alguna manera nos generan cierta hostilidad hacia ellos también. Pero no todos los pacientes difíciles son difíciles para todos nosotros, ¿verdad? Hay personas que se sienten o sintonizan con algunos pacientes y nosotros no. En un principio, cuando vemos un paciente difícil, nos parece que nosotros mismos somos problemáticos como profesionales de salud, ¿verdad? O sea, el problema no somos nosotros, los profesionales, es el paciente el difícil, ¿verdad? Sino que lo otro. Pero aquí a veces nosotros sabemos que hay colegas que son más difíciles que otros, ¿o no? No solo es el paciente el difícil, sino que también nosotros tenemos que vernos cuál es la parte que también nosotros está afectada. De hecho, etiquetar al paciente de difícil podría ser quizás no más una estrategia del inconsciente del profesional para contener la propia incapacidad de manejar las situaciones que estos enfermos nos plantean. Por lo que ciertos aspectos del profesional, como la personalidad de cada uno de nosotros, el paciente tiene su personalidad, pero nosotros también tenemos nuestra personalidad. Las expectativas que nosotros tenemos de los pacientes, las necesidades nuestras también que nosotros tenemos, influirán en percibir y etiquetar a un paciente como problemático o difícil. Yo no sé si aquí habrán especialistas, pero ustedes podrán ver que hay especialistas, por ejemplo los oncólogos. La mayoría de los pacientes se van a ir. Las expectativas de ellos no son de alguien que va a salir exitoso, a diferencia probablemente de otra especialidad que el paciente se va a salvar y él va a ser como el redentor, ¿verdad? Son las expectativas de la personalidad de cada de nosotros. Si cada uno tiene una personalidad que no va a tolerar la frustración de que un tratamiento no salió, que el paciente se murió, probablemente van a encontrar sentimientos en ellos que nunca los había visto. Por ejemplo, a todos se nos ha muerto un paciente. Cuando éramos estudiantes, la primera vez que se nos murió un paciente que estaba a cargo, cada uno solo piense cómo se sintió en ese momento, porque eran las expectativas que teníamos de nosotros mismos en ese momento, de cómo era ser médico. Ahora bien, uno de los pacientes difíciles son los agresivos, ¿verdad? En general, todos podemos ponernos agresivos en un momento, todos. Si nos sentimos amenazados, probablemente nos vamos a poner agresivos. Pero ¿por qué hay personas que conservan la calma y otras personas que no lo hacen? Que por casi nada pelean. Aunque últimamente la mayoría de la población aquí es bien agresiva, ¿verdad? Va manejando y lo primero que usted pone la vía para quererse meter al carril y lo hace de la forma legal, ¿qué es lo que hace para no le permiten la entrada a uno? Más cerquita manejan del otro. O sea, estamos teniendo unos niveles de agresividad altísimos. Pero ¿por qué unas personas son agresivas y por qué otras no? ¿Verdad? ¿Por qué lo hacen? Primero, por las experiencias vividas en los primeros años de vida. Nosotros, ¿quiénes nos moldearon? Nuestros padres. Nosotros veíamos cómo ellos solventaban los conflictos y manejaban el estrés, y eso es lo que nos enseñaron, ¿sí? Por eso llegan los niños agresivos, lo primero que uno piensa es, aquí hay agresividad en la casa, la manera de cómo solventan las cosas es a golpes o a gritos, ¿verdad? Las experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de la vida sobre nuestra capacidad de éxito o fracaso al afrontar las situaciones de riesgo. En la vida no siempre ganamos, más de alguna vez las cosas nos salen como no esperábamos. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esta situación? ¿Cómo nos reaccionamos nosotros cuando algo no nos sale como esperábamos? Nos enojamos, lloramos, nos sentamos y vemos en qué nos equivocamos, tratamos de hacer diferente las cosas. ¿Qué hacemos? O sea, esas son las experiencias propias de cada uno. Y la inmediatez de nuestras reacciones emocionales, ¿verdad? Algunos exteriorizan sus emociones con facilidad, a diferencia de otros que son capaces de contenerse y no de actuar de manera inmediata frente al conflicto. O sea, hay otros que pegan primero antes de que les peguen a ellos y no saben ni por qué, ahí después piden disculpas. O sea, hay gente que es así, impulsiva, violenta, pero hay gente que se tranquiliza, oye, analiza y cuando está tranquila dice las cosas. Eso depende de la personalidad de cada quien y cómo nos enseñaron en la infancia a resolver los conflictos. Pero todos tenemos un umbral de reactividad, ¿verdad? O sea, eso es algo
personal, o sea, todos tenemos un umbral de reactividad, probablemente unos más alto, otros más bajo, todo va a depender. ¿De qué depende? De que lleguemos o no lleguemos a este umbral. Primero, va a depender de la sensación o urgencia de peligro que tengamos. Si nos sentimos amenazados, yo creo que por instinto, todos reaccionamos, ¿verdad? Si alguien me va a pegar, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Defenderme, no me voy a quedar quieta, a ver a dónde me pegan. De la situación emocional que uno esté atravesando, muy ligada a los acontecimientos vitales y del entorno, ¿verdad? Si yo trabajo en un lugar que yo me siento amenazada a mi vida, mi respuesta va a ser totalmente diferente a alguien que está en un lugar muy seguro de trabajo, ¿verdad? De las consecuencias que uno piensa que puede tener una determinada situación, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno dice, si yo como personal de salud agredo a esta persona, ¿qué me va a pasar? Lo más seguro es que la persona se queje, hagan una nota, hagan las averiguaciones, entre en estudio y pueda perder mi trabajo. Muchas veces eso los detiene, ¿verdad? Y hay gente que no, Y de uno sí entiende que tiene derecho o no a hacer o no determinada cosa. Todos los que estamos aquí podemos discernir lo correcto de lo no correcto, ¿sí o sí? ¿Sí? Si hacemos las cosas es porque estamos conscientes de si estamos haciendo lo correcto o no. Y tendríamos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Y de la reciprocidad que la persona supone de la otra. De eso depende el umbral de reactividad que tengamos. Ahora bien, hay motivos que dificultan la comunicación con un paciente. Y eso así es. Con más de algún paciente nos va a costar más relacionarnos. ¿Y de qué depende? Depende primero del receptor, que es el paciente, del emisor, que es el profesional, y del el entorno, o sea, el marco donde se llevan a cabo los encuentros que influyen en el desarrollo de las mismas. No es lo mismo que yo vea a mi paciente en mi clínica sentado con aire acondicionado en un sofá cómodo, a que lo esté viendo en un espacito reducido en la institución pública donde trabajo, donde está haciendo calor, donde el ventilador no sirve, donde hay mucha bulla. O sea, no es lo mismo, el entorno influye bastante también. Que la gente ha estado esperando horas para pasar consulta, cuando ya llega con uno está enojado, no han comido, el calor, la enfermera les dijo quítese de ahí, la doctora va a venir 2 horas después. Y cuando nos recibe el paciente. Ahora bien, veamos los factores derivados del paciente. Como vimos, son del paciente, del entorno y del receptor. Primero, la patología que presenta, ¿verdad?, el paciente. Por ejemplo, una enfermedad complicada por su gravedad o por otros problemas añadidos, como tener SIDA, tener cáncer, una afectación emocional intensa, por ejemplo, alguien que acaba de ser víctima, por decirle algo, de una tragedia, un abuso sexual, ¿verdad? O sea, no vamos a esperar que nos entienda, ¿verdad? Una pérdida de la autonomía del paciente, un problema mental no identificado o mal manejado. Miren, hay muchas personas que tienen el diagnóstico de bipolaridad que no se les ha hecho el diagnóstico y andan por ahí generando problemas y conflictos, entonces no sabemos cómo manejar a este paciente. De la personalidad del paciente. Recuerden que cada uno de nosotros tiene su propia personalidad. No la podemos cambiar, al paciente no lo podemos cambiar. Yo puedo cambiar yo, si yo creo que tengo algo que cambiar, pero yo no puedo cambiar al resto de personas, si considera que no pueden cambiar. Debemos de aceptar a las personas como son, de las alteraciones psicológicas que tengan, por ejemplo, las características físicas, la higiene. Hay pacientes que llegan que no se bañan. Para nosotros los esquizofrénicos se bañan una vez al mes, por ejemplo. Llegan todos sucios, con el pelo largo, llenos de micosis de la cara. O sea, hay cosas que la propia patología la que lo hace. O cuánta gente en la zona rural no tiene acceso al agua y se baña cuando puede, ¿verdad? Ni siquiera para ir donde el doctor se bañan porque no pueden. De las barreras comunicacionales o socioculturales. Tenemos muchas personas que no son muy educadas y a veces nuestro lenguaje tiene y nuestras explicaciones que ir al nivel donde están. No les podemos hablar con nivel técnico, ¿verdad? Señora, fíjese que usted está posible que haga una preeclampsia, venga a sus controles. ¿Qué va a andar sabiendo la señora que es una preeclampsia? ¿Verdad?
hay que hablarle a las personas con sus propios términos, porque las barreras socioculturales pueden hacer que no nos comuniquemos bien, o las opiniones opuestas a las de nosotros, por ejemplo, las religiosas, ¿verdad? ¿Cuántas personas que son testigos de Jehová no aceptan transfusión de sangre? Y los médicos, algunos colegas se enojan y dicen, pero ¿y que no está viendo qué es su vida? Sí, pero su percepción religiosa es más importante y se siente más tranquila si ella sigue su fe que si contraviene su fe. ¿De qué nos sirve darle una vida cuando ella no va a vivir tranquila? Entonces tenemos que aprender a respetar todas las posiciones y posturas que el paciente tenga sobre su concepto de vida, ¿verdad? Y las circunstancias en las que se desenvuelve el paciente, por ejemplo, una situación económica que le impida cumplir un tratamiento prescrito, un entorno social o familiar problemático. Vamos a la casa y le dice, mire señora, usted necesita estar tranquila, no tenga problemas, tiene que dormir toda la noche. ¿Y cómo va a dormir toda la noche si tiene deudas que cancelar al siguiente día y no tiene dinero para hacerlo? ¿Verdad? Si vive en un lugar en el cual se siente amenazada porque lo están extorsionando y tiene que pagar. Entonces, todo ese entorno social que a veces nosotros no nos enteramos que el paciente tiene, afecta también. Las personas llegan enojadas según nosotros, con nosotros, y no es con nosotros, es lo que les está pasando a ellos en su entorno. O las experiencias negativas previas en el ambiente sanitario, ¿verdad? ¿Qué dicen de todo? De todos los hospitales a nivel nacional. Ah, no, vaya a tal lugar porque ahí a esperar va y de nada, no sirve, dan medicina que no sirve. Ese es el concepto generalizado, aunque hayamos personas que tratemos de hacerlo mejor y el medicamento funcione, pero si alguien dice que no sirve porque esté enojado no sirve, cosa que no es cierto. Ahora, los factores relacionados con el profesional, o sea, nosotros, ¿verdad? La personalidad nuestra. Las alteraciones de nuestra propia salud. ¿Qué tal si andamos hipertensos y ni siquiera nos hemos tomado la presión arterial ese día porque hay mucho trabajo, tenemos que ver 20 pacientes y nos duele la cabeza y nos duele y ni siquiera hemos desayunado, ya va a ser la hora del almuerzo? O sea, son las alteraciones propias de nuestra salud si nosotros somos humanos ante todo, ¿verdad? Los problemas familiares. ¿Qué tal si alguien está pasando por un proceso de divorcio? ¿Qué tal si alguien tiene un hijo con adicciones? O sea, somos personas que también tenemos nuestros propios problemas. O los múltiples quehaceres que llevan prisa, que tengo horas aquí, tengo horas allá, me tengo que ir de un lado, tengo que marcar en el otro, porque si no la Corte de Cuentas me va a sobreponer. O sea, todo este tipo de cosas. El temperamento, el carácter de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y las barreras culturales que también podamos tener con el paciente. Las circunstancias en las que nosotros como profesionales de salud nos desenvolvemos, el estrés laboral, que hay que llenar más cosas administrativas que atender al paciente, que si nos dan 10 minutos por paciente, que el salario que nos pagan sentimos que no es el apropiado, que el jefe nos acosa y no nos sentimos bien, ¿verdad? Y la dificultad en el abordaje de los contenidos psicosociales y una falta de actitud positiva hacia la salud mental. Nosotros como psiquiatras nos topamos con esto a cada rato. Llega el paciente con un dolor abdominal que a legua se grita que es apéndice, pero como es esquizofrénico que lo ve el psiquiatra. No, ¿verdad? Si el paciente le puede doler, puede tener una apendicitis, puede tener un infarto, que sea psiquiátrico no quiere decir de que no le va a dar otras cosas. Esa actitud hacia nuestros pacientes, nosotros como psiquiatras nos la encontramos a cada rato, ¿verdad? Y los factores relacionados con el entorno, las características físicas y organizativas de donde trabajamos, que si el cubículo donde estamos es muy pequeño, que si la gente tiene que esperar 2 horas para pasar la consulta, que usted está dando la consulta y la gente entra, interrumpe, toca. A nosotros nos pasa, nuestra consulta tiene que ser lo más reservada posible, que el paciente se sienta cómodo, que no nos interrumpan, pero en los lugares que trabajamos la enfermera de repente a mitad, el paciente llorando y ella entra para dejar los 5 expedientes que siguen. Y el paciente llorando, o sea, le interrumpen su espacio profesional. Y los fallos reiterados en las cuestiones burocráticas. Ahora bien, vamos a ver los pacientes que se han podido clasificar la mayoría y los más frecuentes como difíciles.
El paciente problemático suele ser un frecuentador, ¿verdad? Este paciente llega a cada rato a pasar consulta, acostumbra a sentirse insatisfecho de los servicios que recibe. Del hecho que él esté llegando casi todos los días nos está diciendo que no está satisfecho, ¿verdad? Que no podemos hacer más por él. Suele presentar más problemas de salud crónicos que otros pacientes de igual sexo y edad. O sea, llega cada ratito por dolor abdominal, ya le hicimos el general de heces, ya se le dio antiparasitarios, llega otra vez, se le manda una ultrasonografía, no tiene nada, llega otra vez y entonces le mandamos una colonoscopía y no tiene nada, pero él sigue llegando por el dolor abdominal, ¿verdad? Suele generar mayor número de exploraciones complementarias y desviaciones y a especialistas y en gastos de la prescripción, es lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Llega y entonces empezamos a buscar y a buscar. Presentan sus problemas crónicos agudos y de forma más compleja, inusual y variada. Cada vez les duele más, ahora se les quitó el apetito, ahora tuvieron fiebre. ¿Y cómo corroboramos? Y cuando nosotros llegan no podemos corroborar esas cosas. Sus elementos de soporte y contención social, la familia, el trabajo, son escasos o de manera conflictivos. No quiere decir que algunos no tengan nada, pero muchos pacientes lo que nos están tratando es de pedir ayuda porque su entorno o su familia no está bien. Y suelen ser fieles a sus profesionales de referencia. O sea, no podemos hacer nada, pero llegan con nosotros otra vez. O sea, es a nosotros, a los mismos, a los que nos buscan. Ahora bien, vamos a ver los grupos y las características esenciales de los pacientes, los más difíciles, los más habituales. El pasivo dependiente, ¿verdad? Este frecuenta mañana y tarde todos los días, ¿verdad? Son seductores, pero no, cuando hablamos nosotros aquí de seductores, no es una seducción sexual, sino que es una seducción, es que, de verdad, doctora, que solo, o doctor, yo con usted, cuando lo veo, yo ya me siento bien, pero ya por eso es que yo vengo, ¿verdad? Es una seducción, pero no es de índole sexual, ¿verdad? Y es adulador, la autopercepción de necesitar ayuda no tiene límites, y ven al médico como un ser inagotable y sin límites de capacidad técnica. O sea, usted puede hacer algo por mí, yo sé que usted puede hacerlo. El emotivo seductor, de un fenotipo similar al anterior, pero más emocional, son que halagan, que de repente, pero no es un halago físico, sino que, por ejemplo, mire doctora, qué bien me cayó usted, sí que me entendió, es que usted casi me adivinaba todo lo que yo estaba sintiendo. O sea, lo que quiere es hacer alianza con nosotros, no es que de verdad le hayamos entendido, quiere hacer una alianza, porque son dependientes, ¿verdad? Y lo que quieren es un componente de manipulación emocional. Y si al colega tiene algo rasgos narcisistas que le gustan y lo adulen de que es el mejor, hicieron clic, ¿verdad? El masoquista, este no es ingenuo, no es ni seductor, ni es agradecido, ni es hostil, pero rechaza la ayuda. Por ejemplo, no, es que esta medicina ya me la dieron allá y no me sirvió, ¿verdad? Le voy a dar otra, no, también, pero tampoco me sirvió, ¿verdad? Y consulta en infinidad de ocasiones por el mismo motivo, pero ya le di todo, pues sí, pero nada me cae, aquí tengo, pero usted me tiene que ayudar, usted y no otro, usted, ¿verdad? Si de repente le quitaron el dolor de cabeza, la siguiente semana llega porque le duelen las uñas probablemente, o sea, siempre va a llegar por uno y por otro, y no se toma el tratamiento, empieza usted a darle para la nueva patología y es, no doctora, es que fíjese que nomás me la tomé y yo empecé a sentir aquí que en el corazón me hacía algo y ni siquiera le ha pasado, ni le ha llegado al estómago, pero a él ya le dio, o yo leí los efectos secundarios, eso que dice aquí me dio a mí, ¿verdad? No cumple el tratamiento. ¿Y por qué hace? Pareciera que buscara una ganancia secundaria. Si sigo enfermo, probablemente me incapaciten, ¿verdad? O me cambien mi horario laboral. El somatizador, ¿verdad? Este presenta repetidas veces síntomas variados en cuanto a intensidad y las cualidades no podemos explicarlas, lo que estaban viendo en la charla anterior, ¿verdad? El paciente somatizador le duele aquí, le duele acá, le duele en todas partes y cuando unimos los síntomas no los podemos englobar en ninguna patología específica, ¿verdad? Pero a él le duele todo, pero nada que nos diga,
ah, sí, tiene un síndrome de intestino irritable. No, pero es que a él le duele todo. El exigente agresivo, ¿verdad? Este es, yo tengo derecho, yo pago el seguro y solo 3 recetas me va a dar. ¿Por qué? Si yo pago y pago un montón, deme todo lo que necesito. Ese es bien demandante. Utiliza con frecuencia la agresividad, la culpa, la devaluación profesional. Por ejemplo, mire, yo a usted no le puedo, mire doctora, tengo tos, me duele el intestino, entonces él quiere que le dé esomeprazol, que le dé jarabe para la tos, además que no puede dormir, o sea, él quiere llevarse todas las recetas que puede, y cuando usted le explica, mire, yo no le puedo dar todo esto, y que no es médico, que no me puede dar todo para lo que yo vengo. Antes de ser psiquiatra, usted fue médico, usted puede tratar todo esto, ¿verdad? Y esgrimen sus derechos. Pero lo que hay detrás de estos pacientes tan agresivos es la gran dependencia emocional que tienen, porque tienen miedo a ser abandonados, a que si realmente les pasa algo, no les van a ayudar. O sea, estos pacientes bien agresivos es una gran dependencia la que tienen hacia el personal. Y no es, en ese momento nos lo reflejan hacia nosotros, pero probablemente es una que lo abandonen otro tipo de personas, pero nosotros en ese momento nos convertimos en su blanco perfecto. Y su actitud representa un mecanismo de defensa ante un mundo hostil. O sea, él es hostil porque él percibe al mundo hostil, ¿verdad? Esa es su percepción del mundo, por eso él se defiende. El que no cumple, ¿verdad? Aquellos que incumplen por falta de información sobre su problema, aquellos que a pesar de estar bien informados no desean seguir las prescripciones médicas, aquellos a los que su incumplimiento se asocia a un carácter claramente destructivo. Yo trabajo en el Hospital de Oncología de Seguro Social y esto es bien frecuente. Por ejemplo, pacientes que hay que hacerles colostomía y dice el paciente, ¿yo cómo voy a andar con el ano por aquí? ¿Cómo voy a defecar aquí? Y de repente se ausentan y no regresan. Y cuando regresan, ya lo poco que se puede hacer no es mucho, pero se van a pesar de saber los pros y los contras, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros tratamos. Usted tiene derecho a tomar su propia decisión, pero tiene que saber bien qué le va a pasar si sí y qué le va a pasar si no. Si usted está bien informado, usted puede tomar la decisión que a usted le parezca mejor. Y hay gente que se deja morir, simple y sencillamente se deja morir, ¿verdad? ¿Cómo manejamos a un paciente difícil? ¿Cómo lo manejamos? Primero, tenemos que evaluar la actitud, ¿verdad? Es imposible intentar abordar apropiadamente una relación difícil si nosotros como profesionales no adoptamos la voluntad y actitud de estudiar objetivamente tal relación. Por ejemplo, a mí me molesta este señor que viene, por decirle algo, pero ¿qué me molesta de él? O sea, yo como profesional es lo primero que tengo que preguntar. Me molesta cómo me hace sentir porque no puedo satisfacer las necesidades de él. Me molesta que no se baña cada vez que venga. Me molesta que cuando me habla se me acerca demasiado. Me molesta de que no me pone atención. Yo por más que le explico, él pareciera como que tiro sal al mar. O sea, ¿qué es lo que me molesta a mí como personal de salud de este paciente? Porque si no nos quedamos en que el paciente es el problema y a veces no es el paciente el problema, ¿verdad? El simple hecho de plantearnos una situación analítica de la relación puede por sí misma hacer desaparecer el componente emocional de la relación con el paciente. Porque si yo logro entender que a mí lo que me molesta es que por más que le explico no me hace caso, tal vez mejor ahora solo doy una explicación corta. Y bueno, ya usted ya sabe lo anterior, nos vemos en la próxima cita, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Pero ya no voy a tomar la misma actitud hacia esa persona, ¿verdad? Y este componente emocional es el que nos aparta de nuestro papel como profesional y que en general es el componente problemático. O sea, cuando perdemos la visión que nuestro rol es de médico-paciente y no de como ser humano, que no me agrada, es cuando nosotros nos complicamos con estos pacientes. Aceptar los sentimientos que el paciente genera en nosotros, ¿verdad? Miren, nosotros somos seres humanos y tenemos nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Y por lo tanto los pacientes pueden despertar en nosotros emociones que
que a veces pueden ser realmente intensas. Tales emociones inciden en nuestra objetividad y a través de ello en nuestra actitud y capacidad diagnóstica y terapéutica, lo que influye en el resultado de nuestra labor profesional. Por ejemplo, si el paciente llega a repetidas ocasiones por lo mismo, llegamos a un momento en que no le hacemos caso y de repente le pasa la del pastorcillo mentiroso. De repente sí tenía algo, pero como ya no le hicimos caso porque ya nosotros tenemos el concepto del que miente, después se nos puede complicar, ¿verdad? Obviar esta realidad de lo que el paciente nos genera a veces nos puede hacer sentir avergonzados o culpables, ¿verdad? De que no hicimos tal cosa. No se trata de querer evitar las emociones que el paciente nos genera, sino de ser conscientes que tenemos las emociones hacia esa persona y aceptarlas como comprensibles. Solo a partir de ahí nosotros podemos mejorar la relación, si nosotros somos conscientes de lo que el paciente nos está generando y por qué nos genera. Puede ser que de repente, ay, viene esa señora, se parecía a mi profesora de primaria que me castigó, pero es que es igualitita. Y de repente inconscientemente la asociamos con esa persona y encontramos inconscientemente nuestra forma de desquitarnos con esa persona que no tiene nada que ver con ello, pero es nuestro inconsciente el que está trabajando. Tenemos que analizar la situación, ¿verdad? No vaya a ser que el paciente lo que tenga es una patología mental. Muchos bipolares no diagnosticados, mucha gente irritable, mucha gente que si nosotros no sabemos que la bipolaridad anda entre la manía y la depresión y que la manía no es necesariamente que me voy a ganar la lotería y voy a ir al próximo mundial, sino que simple y sencillamente estar acelerado, hablantín, preguntador. Si no entendemos que probablemente tenemos una patología mental de base en el paciente, no vamos a poder entender, ¿verdad? O, por ejemplo, puede ser que alguien esté pasando por un duelo, por una separación, y no tenga la suficiente confianza de decirnos que eso le está pasando. Y entonces llega y le duele todo, ¿verdad? Pero lo que le duele es el alma, porque está experimentando pérdidas. Y si nosotros no preguntamos qué es lo que realmente le está pasando, puede hacer que nosotros no entendamos que lo que tiene es un proceso de patología mental y no algo somático como aparentemente es lo que llega, ¿verdad? A veces podemos preguntarle si no encontramos qué le duele. Mire, una pregunta puede ser, ¿y usted tiene alguna preocupación? Sí, fíjese, es que mi hijo está desaparecido desde hace 2 meses. Y usted se queda, hay gente que no lo dice, pero le duele todo. Claro, le duele porque están experimentando una pérdida. Entonces, si no somos conscientes a veces que el paciente también no solo es lo físico, sino que lo emocional, nos podemos perder. Tenemos que plantear acciones globales, ¿verdad? Las modificaciones del entorno, ¿verdad? Por ejemplo, factores ambientales que favorecen situaciones problemáticas como el tiempo excesivo de espera, ¿verdad? Aquí se suele esperar. La cita era a las 7 de la mañana y el doctor tuvo una emergencia y apareció a las 2 de la tarde. Y si usted se va y el doctor llega, ya no la vio, porque usted no estaba ahí. El paciente está de mal humor después de esperar un montón de tiempo. Las interrupciones frecuentes que puedan violentar la intimidad del paciente y ponerlo a la defensiva. Los fallos reiterados en cuestiones burocráticas. Ay, se equivocaron al llenarle la receta y el doctor ya se fue. Venga mañana se la va a repetir. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Verdad? Fatal, y eso le suele pasar. Modificaciones en el perfil profesional. Nosotros como profesionales debemos revisarnos también, porque a veces las fallas no son el paciente, somos nosotros. Ay no, con ese doctor no me pasen, muy bravo. Ese doctor tiene fama de bravo y tal vez ni es, pero como una vez andaba de malas, el doctor es el bravo, ¿verdad? Ante un temperamento difícil, el profesional tiene que hacer esfuerzos por dominarse, ¿verdad? Si el paciente le dice algo ofensivo y considerarlo todo como un síntoma más de la enfermedad, o sea, no nos podemos poner de tú a tú con el paciente, no nos podemos poner de tú a tú con el paciente, sino vamos a ser un paciente más. Y plantear acciones orientadas a un caso difícil. Por ejemplo, si un paciente es demasiado difícil, claves esenciales para el manejo de los pacientes difíciles. Primero, disminuir la medicalización del caso, ¿verdad? No muy agresivo, pongámosle carbamazepina, le ponemos haloperidol también y fluoxetina para controlar el impulso. O sea, no, ¿verdad?
dentro de lo razonable, uno debería de tratar de mantener la continuidad dentro de lo razonable, porque si yo ya no puedo manejar esto, lo más sano es derivar al paciente. Utilizar la experiencia y el conocimiento previo sobre el paciente a fin de establecer objetivos concretos, progresivos y asumibles que marquen pautas a seguir con el paciente. La ventaja nuestra como médicos es que nosotros sí conocemos al paciente, ¿verdad? El paciente no nos conoce a nosotros, pero nosotros sí podemos saberlo. Cuidar la autoestima del profesional. Si ya el paciente me está haciendo demasiado molesto, pues entonces mejor ya no lo veo, ¿verdad? Buscar los aspectos más constructivos de la personalidad del paciente. Probablemente el paciente sea muy agresivo, pero tenga sus cualidades. Todos tenemos nuestras cualidades y nuestros defectos. Yo siempre les digo a mis pacientes, miren, todos tenemos un Hitler y un Gandhi dentro. Cada quien decide cuál saca y en qué momento saca, pero todos lo tenemos. Hay que rechazar la fantasía, ¿verdad? Que vamos a establecer una relación perfecta con el paciente. Hay pacientes con los que no, es por demás que hagamos, no es cierto. Y si la relación con el paciente es menos satisfactoria de lo que sería deseable, la relación siempre va a ser menos satisfactoria con él. Y si no podemos, derivémoslo. Es lo más sano para el paciente y para nosotros. En conclusión, ya para terminar, el componente subjetivo del que forman parte nuestras emociones y sentimientos es lo que hace que unos pacientes nos caigan bien y otros nos despierten emociones negativas. O sea, es nuestro componente subjetivo. Estas pérdidas displacenteras entre los profesionales se traducen en la pérdida del control, en la autoridad, la autoestima, la frustración, el resentimiento, la agresividad. No es posible cambiar al paciente difícil, pero sí podemos mejorar nuestra manera de enfrentarlo. Y una vez tuve un paciente que pidió cambio de médico conmigo, o sea, no quiso pasar conmigo. ¿Adivinen por qué? Porque yo era chelita. O sea, porque yo era chelita. Nunca me había visto ni habló conmigo, pero cuando me vio dijo, no, es chelita, no quiero pasar con ella. Y dije, ¿chelita de dónde? Pero en su percepción yo era chelita. Pues, a ver, a alguien le recordé, de seguro, a alguien le recordé. Y si, ¿cómo no? Si la situación se hace insoportable, se puede romper la relación clínica, indicando la conveniencia de elegir otro profesional. O sea, eso es parte de los derechos que nosotros también tenemos como médicos. Si un paciente no nos sentimos cómodos, tenemos el derecho a pedir el cambio de médico, porque si no lo podemos agredir y no lo vamos a ayudar y nos vamos a estar lastimando nosotros también. Así es que esto era lo que yo les traía. Espero que haya sido de interés, que es otro enfoque desde el punto de vista de psiquiatría. Gracias. ¿Alguna pregunta?